Por este tiempo de adoración que no solamente bendice el corazón del Señor, sino que permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestro corazón. Y gracias a Dios queremos ahora compartir la palabra de Dios y darnos cuenta que somos muy bendecidos, muy privilegiados por conocerle. Amén. Y hablábamos el domingo pasado de ese tiempo de Navidad, de cómo Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor para que aquellos corazones estuvieran listos y preparados, y que deseamos nosotros también menguar para que el Señor crezca en nuestras vidas y que también podamos ser útiles para preparar el camino del Señor en los corazones de la gente que nos rodea. Y durante los días que pasaron, nosotros en nuestra casa ya pues pusimos el pinito, un pinito natural, y empezamos a sacar las decoraciones, y como ustedes pueden ver aquí hay un pinito, allá hay otro, y ya como que con ese frío ya se empieza a sentir más como Navidad, como dice esa canción, ¿verdad? Y entonces es lindo ese tiempo de Navidad, y hay muchas pues cuentos, que podríamos decir leyendas que rodean a lo que es la Navidad en sí, de todo esto que se ha creado, y de Santa Claus. Yo no sé si sus niños todavía creen en Santa Claus o no. ¿Sí todavía, hermano? No, ¿verdad? Pero bueno, se los hemos revelado el día de hoy, no existe Santa Claus. Pero bueno, ¿quién fue Santa Claus? Sí que fue una leyenda de un monje de San Nicolás, y de que pues debido a su bondad, de que ayudaba a mucha gente, de que incluso donó todas sus posesiones. Y hay diferentes como leyendas, y lo ubican en tal año y cosas así, pero después se fue derivando esto de la barba, del vestido rojo, hasta que se crea este personaje de Santa Claus. Y después pues con lo que es el folclore, lo que es cuando se introduce a este país, empiezan a escribir algunas canciones de Navidad, y entonces nace Frosty, ¿verdad? El nombre de hombre de nieve, y después Rodolfo el Reno, ¿verdad? Que tenía una nariz roja como la grana, y entonces cada cosita ahí empieza. Entonces se crea todo esto que rodea la Navidad, y después de que Santa Claus vive en el Polo Norte, y de que los duendes vienen, y después del tiempo de Acción de Gracias empiezan a observar más en detalle a los niños y llevarles ese reporte a Navidad, a Santa Claus, para saber y decirles de cómo se han portado, y quizá a lo mejor son leyendas o cuentos que entretienen, y que a lo mejor hacen de muchos niños, o les traen alegría, o a las familias, pero la historia de la Navidad es algo muchísimo más precioso que eso, algo muchísimo más hermoso que eso. Y yo quiero que abramos la Biblia en San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, y vamos a leer los primeros 4 versículos solamente, y algún otro versículo que voy a compartir. San Lucas capítulo 2. ¿Ya lo tenemos listo? Amén. Dice así: érase una vez, hace mucho tiempo atrás. ¿Así dice su Biblia? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? A ver si está leyendo la versión Cuentas y Fábulas. No, esa es la versión Reina Valera. Dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Solamente en estos 4 versículos hay mucha información, hay bastante que podemos aprender. Y cuando hablamos acerca, Lucas, el médico Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas,
el Espíritu Santo lo usó de una manera tan preciosa, tan exacta, porque Él está ubicando este escrito en el tiempo, para que uno pueda tener esa referencia. Entonces está diciendo, aconteció en aquellos días, y no solamente lo dejó ahí, sino que específicamente dice, se promulgó este edicto de parte de Augusto César. Y entonces, quizá la primera pregunta es, bueno, ¿quién era Augusto César? ¿Quién era Augusto César? Bueno, Augusto César nació, la historia dice que nació aproximadamente en el año 63 antes de Cristo y murió en el año 14 después de Cristo. Y fue conocido como el fundador o el primer emperador del Imperio Romano. Y entonces lo estamos ubicando, ese acontecimiento, en ese periodo cuando Augusto César era el emperador. La historia dice que nacido como Cayo Octavio Turino, y su tío abuelo fue Julio César, quien fue impresionado por el talento militar de Octavio, y entonces decidió adoptarlo como su heredero. Como ustedes saben, o la historia nos cuenta, de que Julio César fue asesinado en el año 44 antes de Cristo, de tal forma que Octavio se entera del asesinato, de la traición y del Senado, y entonces inicia su regreso a Roma, y se entera de que de la voluntad, o de la última voluntad de Julio César, es que lo había adoptado a él como su hijo, y entonces prácticamente ahora lo hace el heredero. Y ahí inicia la carrera, podríamos decir ahí ya político-militar, y que empieza a hacer una carrera muy exitosa, y a través de muchos movimientos se convierte entonces lo que es la república en un imperio, el Imperio Romano. Después de unos años, Julio César fue divinizado, se podría decir, o contado entre los dioses. Y entonces ahora a Octavio, que adopta el nombre de Augusto César, se le conoce como el hijo de los dioses, o de Dios. Y después de su muerte en el año 14, también a él se le diviniza y se le cuenta entre los dioses. Así que Augusto César extendió el Imperio Romano a nuevos límites, reorganizó todo el sistema tributario, de tal forma que podemos encontrar esa información y saber de que esto verdaderamente ocurrió. De que dice que fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Entonces tenían que ir todos a su lugar de origen para entonces poderse empadronar. Eso era para los impuestos, obviamente. Así que sin él saberlo, sin Augusto César saberlo, Dios utilizó esa decisión que él tomó para que entonces José y María tuvieran que emprender un viaje aproximadamente de 80 millas de Nazaret a Belén, para que así se cumpliese la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuánto más o menos 80 millas? ¿Verdad? Bueno, de aquí a Durán, Oklahoma son 90 millas, así que más o menos, digamos, con la frontera de Oklahoma. Y ahorita lo hacemos en 1 hora 50, ¿verdad? Si le gusta ir respetando límites. Si no, bueno, los que le gusta, a 1 hora y media, 1 hora 15 llegan ahí. En bicicleta, ¿dónde están los biciclistas para Cristo? Ya se desaparecieron, ¿verdad? En bicicleta se dice que se puede hacer como 7 horas, no sé, ¿verdad? Digo, obviamente si fuera una pista recta. Y los que corren, según el Google, ¿verdad? Sacando ahí, dice que en un día 5 horas, ¿verdad? Si llego a la velocidad de no sé qué tantas, pero si fuera Lili y Fernando, yo creo que llegaran quizá a lo mejor a esa velocidad. Yo, bueno, no llegaría, pero corriendo, ahora imagínense. Entonces yo creo que eso no fue un trayecto nada fácil y fue realmente obligatorio. Entonces ahora entendemos por qué tuvieron que hacerlo, no solamente porque se promulgó este edicto. Entonces ellos tenían que ir a registrarse. Así que fueron, conocemos y vemos las ilustraciones que iban ahí caminando. Yo no conozco, pero me imagino que no era así como la carretera el 35, que está todo recto, ¿no? Sino que quizá a lo mejor había montes, valles.
pero llegaron a ese lugar donde Jesucristo nació, y nació en el tiempo que Dios había provisto. Y no solamente podemos hablar de ese personaje, sino podemos hablar de muchos personajes, de Herodes también, de muchos personajes que a través de lo que ellos hicieron, sus decisiones, fueron solamente cosas que Dios usó para cumplir las profecías. Y cuando Herodes intentó matar al niño que había nacido, a Jesucristo, y Dios le reveló en sueños a José que huyeran hacia Egipto, era para que se cumpliese la profecía de que diría de que de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces nos ponemos a pensar, todo esto nos pone a pensar de que, bueno, nos damos cuenta de que realmente todo esto estaba planeado, que Dios en su momento específico. Habla conmigo en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, casi al final. Y dice así este pasaje, Gálatas capítulo 4, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6: y por tanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que Dios ya tenía ese tiempo, específicamente ese tiempo determinado, para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra a traer la salvación. ¿Qué es lo que podemos resaltar o comprender, o quiero que se lleven en sus corazones en esta mañana? Quizá podemos decir tres principios que podemos entender de ese pasaje. El número uno es de que podemos tener la certeza de que la historia del nacimiento de Jesús es verdadera. Y yo sé que muchos de ustedes, o todos, decimos: sí, yo lo creo que es verdadero, yo lo creo que es verdad, pero estamos rodeados de muchísimas cosas que no son ciertas. Ya lo que no es cierto es una mentira. Y a veces dejamos nuestra vida guiar por muchísimas cosas. Hay mucha gente que deja guiar su vida por los astros, o por el horóscopo, cosas los que escriben de los astros y esas cosas, o la información que trae los medios de comunicación. Pero cuando nosotros sabemos que la historia del nacimiento de Jesús es verdadera, porque es un hecho histórico que lo ubica en el tiempo específico. Según los teólogos, los que estudian esto, dice que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, como generalmente nosotros lo celebramos. Se piensa que nació en el mes de marzo aproximadamente. Y entonces, nosotros podemos estar seguros de que la información de la historia de Navidad que nosotros compartimos es algo verdadero, porque se puede comprobar, porque no solamente existen estos hechos, estos datos históricos, sino que también nos damos cuenta cuando leemos la palabra de Dios, los evangelios, nos narran de lugares específicos como Belén, la ciudad de Belén, Jerusalén. Incluso después de durante la vida del ministerio de Jesucristo, nos relatan acerca del huerto de Getsemaní, nos relatan acerca del monte del Calvario, o de la calavera, incluso de la tumba del Señor Jesucristo. Y yo no he tenido la oportunidad de viajar a la tierra prometida, y es algo que me gustaría hacer. Mi esposa tuvo la oportunidad de hacerlo cuando era más joven, pero sí he visto algunas fotos en internet y una que otra foto de mi esposa cuando estaba allá. Y sabemos que el río Jordán existe y está allá.
y que es el lugar, lo que se le conoce la Vía Dolorosa, por donde pasó Jesucristo. ¿Y por qué se le llama el Monte de la Calavera? Porque entonces el monte tiene como si fuera una figura de una calavera. Y no solamente eso, sino que también hay muchos historiadores que han avalado lo que la Biblia, la palabra del Señor dice. Así que nosotros podemos compartir el mensaje de Jesucristo con seguridad, de saber que realmente esto ocurrió, de saber de que esto es verdadero, que el Señor Jesucristo vino un día a nacer, que fue concebido del Espíritu Santo y que nació, que tuvo un nacimiento extraordinario, una vida extraordinaria. Pero entonces, si eso hace que lo que creemos, que la Biblia, entonces podemos decir que si creemos y podemos comprobarla, entonces eso hace de esta Biblia, de este libro, algo verdadero. Y entonces lo que está escrito aquí, nosotros entonces podemos tener la certeza de que es cierto, de que podemos confiar en él. Entonces podemos hacer nuestras las promesas que vienen en este libro, hacerlas nuestras. Hay tantas promesas del Señor que no las disfrutamos porque a veces no las conocemos. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido que cuando usted y yo pasemos por problemas, pasemos por el fuego, el Señor va a estar ahí con nosotros. El Señor nunca ha prometido que no vamos a sufrir. El Señor nunca ha prometido que nosotros no vamos a pasar por enfermedad. El Señor nunca ha prometido que nosotros no vamos a pasar por dificultades, pero Él siempre ha prometido su presencia en nuestras vidas. Y es algo que, si nosotros creemos en el nacimiento de Jesucristo, en su vida, en su crucifixión, entonces debemos de hacer nuestra esta historia, debemos de hacer nuestras esas promesas. Pero de la misma forma, no solamente entonces debemos de creer las promesas, sino también entender las consecuencias de la desobediencia, los juicios, el juicio del pecado, de que aquel que no sea redimido por la sangre de Cristo Jesús, entonces va a sufrir el castigo de su propio pecado. Y de que aquel que no sea encontrado en el libro de la vida va a ser arrojado al lago de fuego. No tenemos el privilegio solamente de creer algunas cosas y de escoger qué es lo que creemos, como a veces lo hace mucha gente. Lo creemos en su totalidad, creemos que la palabra de Dios es verdadera, Amén. Que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, y que santos hombres han escrito, y que han sido usados, que han contribuido con su estilo quizá, pero que realmente la palabra ha venido del Espíritu Santo, la inspiración ha venido del Espíritu Santo. Así que el primer principio quizá que podemos compartir es de que podemos tener certeza de que la historia del nacimiento de Jesús es verdadero, de que esto ocurrió, no como Santa Claus, como los duendes o como tantas otras cosas, sino que realmente Jesucristo nació un día, Él vino en el tiempo que dice que estaba establecido, que se cumplió la palabra y el Señor Jesucristo nació de la Virgen María. Número 2 es de que Dios está en control, de que esta es su historia y de que simplemente se trata de Él. Todos los acontecimientos que podemos ver en la Biblia o en la historia de la humanidad, absolutamente todos son parte de la historia de Dios. De que Dios sí le ha dado al hombre esa elección, de la libertad de elegir, pero dentro de su voluntad, dentro de su omnisciencia. Él lo conoce todo, Él sabe su historia. Si pudiéramos pensar, cuando nosotros vemos una película, está muy buena la película, entonces nos gusta el actor o la persona actuó muy bien, y entonces decimos, ay, esperamos hasta que se acabe la película, y a veces esperamos hasta que pasen los créditos, ¿verdad? Y pasan los créditos y vemos quién fue la idea original, y quién fue el productor, y quién fue todo. Entonces empiezan a pasar todas las personas que han contribuido. Imagínense que usted está leyendo esta historia. La historia
de Jesús, de la humanidad, la historia de Dios. Y entonces diríamos, la idea original, Dios. ¿Quién fue el productor? Dios. ¿El creador? Dios. ¿El héroe? Dios. Dios mismo, Jesucristo mismo. Todo se trata de Él. Todas las personas, todos los líderes políticos, grandes, genios, inventores, reyes, científicos, todos, absolutamente todos, han nacido y han muerto. Pero solamente Jesucristo es el único que ha muerto y ha resucitado. Y vive para siempre. Vive para siempre. Esta es su historia. Y en ocasiones nosotros nos sentimos como si fuéramos los protagonistas, de que todo gira alrededor de nosotros. Yo les he compartido esta ilustración anteriormente, que la escuché, leí en un libro de Francis Chan, y él decía, y se los comparto para los que no lo han escuchado, decía en este libro de Loco Amor, que escribe Francis Chan, y decía, imagínese usted que usted invita a sus amigos, usted sale en una película, usted invita a sus amigos para que sus amigos vean la película. Y entonces usted renta un auditorio, invita a toda su familia, vienen sus amigos, y entonces se sientan a ver la película, y todos están esperando que usted salga ahí. Y pasan los minutos y no sale usted. Y de repente llega una escena atrás donde está el actor principal, usted se ve allá en la parte de atrás, y por 2 segundos aparece usted, y la gente lo puede ver. Dice, nadie haríamos algo así, nadie de nosotros haríamos algo así. Esa persona, ese extra, sabe que no se trata de él. Así cada uno de nosotros somos simplemente un extra. Y a veces pensamos, ¿dónde consiguieron esa persona? ¿Verdad? Cuando vemos alguna película decimos, yo lo habría hecho mejor. Solamente nosotros jugamos un papel extra. Sin embargo, es un papel importante que se llama. Pero este principio es de que nos enseña de que Dios está en control, de que Él tenía el tiempo determinado, de que esta es su historia, de que se trata solamente de Él. Cuando nosotros pensemos que, y pienso en ocasiones esto seguido, vemos las noticias, vemos cómo el corazón del hombre está tan desviado, cómo hay tanta corrupción en los gobiernos, cómo hay tantos líderes políticos que tienen su propia agenda que va en contra de los valores cristianos. Y a veces eso trae preocupación a mi vida, pero esto me recuerda de que Dios está en control. Dios está en control. No dependemos de los líderes, no dependemos de los gobiernos. Dios está en control. Ustedes han escuchado el testimonio de este pastor, la petición de oración por el pastor Said Abedin, que ahorita está en la cárcel en Irán, condenado a 8 años de prisión. Y la preocupación es de que a la prisión a la que lo han enviado, es una prisión famosa por desaparecer a los reos. Y los reportes que se reciben es de que su salud está muy crítica. Y uno preguntaría, Señor, ¿por qué no escuchas la oración? Uno preguntaría, Señor, ¿por qué no mueves a los líderes de este país, a los gobernantes? ¿Por qué no mueves al Senado, al Congreso para que hagan algo, al mismo presidente para que hagan algo? Al parecer se ha estado ignorando por mucho tiempo. Se ha escuchado que la próxima semana va a haber una audiencia en el Congreso al respecto. Pero la realidad de las cosas es de que el pastor Said no está dependiendo de que el gobierno de los Estados Unidos haga algo. No. A nuestra mente sí parecería, pero él no está dependiendo de eso. Él depende completamente de Dios. Y a lo mejor nosotros no podemos entenderlo. Un pastor tan joven de 30 y tantos años, 32, 33 años, con su esposa, con hijos, sufriendo, siendo torturado por no negar a Cristo, porque él había
predicado hoy en Irán, le dijeron que no regresara, regresó para construir un orfanatorio, y entonces lo capturaron, lo llevaron a la cárcel. La realidad es de que él no depende de ningún gobierno, de ningún líder. Nuestra responsabilidad es orar, claro que sí, y debemos de hacerlo, y debemos de orar constantemente por el pastor Said, pero él depende de Dios. Amén. Y solamente Dios sabe qué es lo que va a hacer. Solamente Dios sabe cuántas vidas están siendo impactadas a través de su vida. Así es. Platicando con mi esposa el día de ayer, me decía, ¿sabes que uno de los que están ahorita promoviendo, ayudando o está tratando de que algo se haga, dice, es el señor Donald Trump? Decimos, no sabemos cuáles son los propósitos de Dios, pero solamente Dios lo sabe. Así que cuando nosotros nos sintamos de que nuestro alrededor, que las cosas que suceden, las noticias, tantas cosas que sentimos, nos gusta tener el control. A mí me gusta tener el control de la situación, pero cuando sintamos que nos sintamos abrumados por las cosas que vivimos, comprendamos de que esto se trata de Dios. Eso trata de Dios, hermano. Cuando tú y yo salimos, debemos de trabajar y trabajamos para traer el sustento diario a nuestra casa, pero al final de cuentas, un día tú y yo no vamos a estar aquí. Y si es antes, si es antes de que el Señor Jesucristo regrese, la historia va a seguir. Va a continuar hasta el tiempo en que el Señor lo tenga terminado de regresar por su iglesia y que estemos todos delante de su presencia. Se trata completamente de Dios. Y el último es de que así como se cumplieron las profecías del nacimiento de Jesucristo, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, así también se van a cumplir las profecías de su venida. Alguien decía, el futuro es simplemente profecía no cumplida. El futuro es solamente la profecía que no se ha cumplido todavía. ¿Y cuál es entonces el tiempo? Dice el Señor Jesucristo cuando compartió, puede usted leer Mateo capítulo 24, decía, hablaban de guerras, y que cuando llegara el tiempo, los últimos tiempos, iba a hablar de guerras, rumores de guerras. El amor de muchos se enfriaría, decía. Y vemos que todas esas cosas ya se han cumplido. Una de las cosas que esperamos ver o sabemos de que va a suceder es de que el templo judío se va a reconstruir. Y hay quienes dicen que todas las partes del templo ya están realmente listas, prefabricadas, para que entonces cuando llegue el tiempo va a ser solamente cuestión, no sé si de días, semanas, meses, no sé cuánto, pero va a ser algo rápido. Y con la tecnología que se tiene el día de hoy, ¿sí? Y entonces dice que cuando venga el Hijo del Hombre, dice, todo ojo le verá. ¿Y cómo es que hoy en día algo sucede en otro país y en cualquier lugar del mundo e inmediatamente todo lo vemos, ¿cierto? ¿Sí? Si usted quiere compartir, ¿verdad? A los que les gusta hoy decir dónde están, usted pone ahí dónde está y inmediatamente sabemos dónde está. Todo el mundo, la tecnología, todo el mundo vamos a poder ver. Creo que nos damos cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo sí, vamos, ya lo he escuchado eso, cuando estaba yo, ¿verdad? Tenía unos pequeñitos, 8 o 10 años, ya lo había escuchado, lo sigo escuchando. ¿Será que Jesucristo será que el Señor está retardando su promesa? Como así lo dice 2 de Pedro 3:9, el Señor dice, no retarda su promesa, dice, según algunos piensan. Dice, pero que Él lo que hace es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Dice, el Señor no ha venido, no es porque Él simplemente la quiera retardar, es que está dando oportunidad para que tú y yo podamos hacer nuestro trabajo y podamos compartir. El tiempo de la vida del Señor se acerca. ¿Cuál es entonces nuestro papel dentro de la historia de Dios? ¿Has preguntado cuál es tu papel dentro de esa historia? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi papel como parte de la historia, este privilegio que Dios me ha dado?
¿Cuál es? Es simplemente traer toda la gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén. A través de lo que hagamos, a través de nuestra vida, a través de nuestro servicio, pero que todo sea para Él. Nosotros tenemos un privilegio muy grande de conocerle. Si tú estás aquí y a lo mejor todavía no has entregado tu vida a Cristo Jesús, o si estás viendo este video y no has entregado todavía tu vida a Cristo Jesús, tú lo puedes hacer. Este pasaje que leímos en Gálatas dice que en su debido tiempo el Señor permitió que Jesucristo naciera de la Virgen María. Y después dice ahí que a nosotros, dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ustedes algunos de ustedes, familias que han experimentado la adopción, nosotros que hemos experimentado este milagro tan hermoso de la adopción, en esos últimos días, semanas, Dios me ha hablado en mi vida de una manera tan linda a través de esto. Y ustedes saben que generalmente no uso esta ilustración y no hablo de la adopción de nuestra hija todo el tiempo. Pero realmente es algo maravilloso que cuando yo pienso en el amor de Dios y decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú eres quien nos ha adoptado a nosotros. De que mi hija no hizo absolutamente nada para merecer de que mi esposa y yo viajáramos y la adoptáramos en nuestra familia. No ha hecho nada para merecer tan gran amor que le tenemos a su familia. Simplemente es algo que hemos decidido hacer. Usted y yo somos privilegiados porque realmente no merecíamos más que la muerte. Más que la muerte. Pero el Señor en su determinado tiempo envió a Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz y redimirnos y adoptarnos. Y es por eso que le llamamos Padre. Y en la escuela dominical ustedes estaban hablando acerca de nuestro Padre Celestial. Como padres no somos perfectos. Nos equivocamos. Pero podemos confiar en un Padre Celestial que es perfecto, que quiere lo mejor para nosotros, que es bondadoso, que también nos corrige. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no se me duerma, Manuel, el Señor nos corrige, ¿verdad? Dice, el Señor azota. A veces nos gusta la disciplina solamente que nos hablen, pero el Señor azota y dice a todo el que recibe, ¿por qué? Por el Hijo. Y a veces pensamos, decimos, no, es que Dios no castiga. Claro que sí. Claro que sí castiga el Señor. Sí, corrige, castiga. Con un propósito. Claro, no solamente por hacer sufrirnos. Y generalmente, ¿sabe qué? Simplemente decir, ¿tú quieres ir por ahí? Váyale por ahí. Sufra las consecuencias. Sufra las consecuencias. Así que nos ha dado ese privilegio de conocerle. Pero nos ha dado también la responsabilidad de obedecerle. La responsabilidad de obedecerle. Y queremos conocer más al Señor, queremos servir más al Señor, queremos que el Señor haga en nuestras vidas algo hermoso. Y estuve yo en la clase de escuela dominical, me metí un momentito, escuchaba y salía a estar con los niños, y escuché algo que me llenó, me habló, y decía que en muchas ocasiones nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Queremos venir a una reunión de oración y queremos estar orando y que esto explote. Pero el Señor tiene su tiempo. Lo que nosotros debemos de hacer, que es ser fieles. Ser fieles, constantes, fieles, así como ustedes que están aquí. No digo que mis hermanos que no vinieron no son fieles, no, sino que estoy diciendo que constantes. Obviamente fue un día peligroso para manejar, pero ser constantes en la oración, fieles al Señor, fieles, y el Señor en su tiempo va a continuar lo que ya ha iniciado. Yo sé por fe que el Señor tenía en su corazón el propósito. No fue mi plan, no fue el plan del hermano Noé o de los hermanos Díaz, no fue el plan de que nosotros, no fue nuestro plan que nos pusiéramos de acuerdo para que naciera esta iglesia. Yo estoy seguro de que fue el plan de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo determinado de Dios. Y el Señor ha permitido que haya personas que han sido alcanzadas a través de esta iglesia. Y gracias a Dios, porque hay
almas que han sido transformadas, que su eternidad está segura ahora en Cristo Jesús. Pero hay muchísimas más que necesitan. Y que podamos compartirles durante esos días de Navidad. Aprovechar, y termino con esto, decíamos, ¿qué es lo que queremos hacer? Se nos ha pasado un poco el tiempo, ya un poco para empezar, para tratar de organizar algo. Vamos a tener un servicio, primeramente Dios, con un énfasis navideño, el día 22 de diciembre. Quizá a lo mejor no vamos a tener tanta participación, y como a lo mejor un drama que como hubiéramos querido, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos aprovechar y llevar el mensaje de salvación afuera. Que cuando usted reciba gente, a sus amigos, que usted sabe que a lo mejor ya le van a preguntar incluso que quieren ir a su casa, los invite y puede usted compartirles ahí el mensaje de salvación. No solamente compartirlo, sino llevarlos a hacer una oración y que ellos puedan entregar su vida a Cristo. Y entonces yo sé que va a haber una hermosa cosecha de almas. Por aquellos que usted está orando, por sus vecinos, oye, invítelos a su casa, que nos juntemos en esos hogares. Estamos pensando 3 o 4 casas. Y entonces tener ese tiempo para poder celebrar, compartir el mensaje de la Navidad e invitar a la gente que conozca a Cristo Jesús. Y yo creo que si desde hoy vamos a orar por esto, si pedimos al Señor y lo hacemos, yo creo que el Señor lo va a bendecir. Yo sé que el Señor lo va a bendecir, no porque sea nuestro plan, sino porque simplemente es compartir. Y cada vez que usted abre su palabra, cada vez que usted abre su boca para compartir, el Señor la llena. Cada vez que abrimos nuestra boca para compartir de Jesucristo, el Señor la llena con su palabra. Así que vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Algunos de mis hermanos que ya hemos hablado con ustedes, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿qué les parece si terminamos con una oración? Y la historia de la Navidad es algo verdadero, algo que podemos y tenemos la seguridad, la certeza de que sucedió, y de que esa certeza a nosotros nos da la seguridad de poder compartirla. También nos habla acerca de que es la historia de Jesús, es la historia de Dios. Nosotros solamente formamos una parte muy mínima, y que realmente hemos sido privilegiados por conocerle. Hemos sido privilegiados por haber sido alcanzados por el Señor, que el Señor nos rescató. Pero también tenemos este gran privilegio de compartir, de poder celebrar, de poder llevar adelante esta palabra, este mensaje. Y hermano, yo quiero que tú y yo lo hagamos, no porque te lo pide el pastor, no porque que lo pide la iglesia, no. Que lo hagamos con gozo, simplemente por una forma de agradecerle al Señor. Oye, ¿sabes qué, Señor? Tú has dejado tu trono, tu gloria, has hecho, Señor, te has hecho como uno de nosotros, y Señor, aún más has ido y te has humillado hasta la muerte, una muerte de cruz, como lo dice Filipenses 2. Y ahora, Señor, queremos hacerlo por amor a ti. Queremos, Señor, que tú bendigas de antemano estas reuniones que se van a llevar a cabo, que se pueda, Señor, que pueda haber personas que escuchen este mensaje de salvación, que escuchen este mensaje para que, oh Dios, tú hagas un milagro en sus vidas y transformes sus vidas, y que, Señor, puedan ellos recibirte en el corazón, y que puedan tener una esperanza de saber, Jesucristo, que tú eres quien transforma, tú eres, Señor, quien cambia las vidas. Te pido que bendigas a nuestra iglesia, bendice, Señor, a nuestra iglesia Génesis, y que podamos compartir, podamos, Señor, traer, podamos seguir fieles en la oración, sabiendo que tú, Señor, vas a hacer tu obra en nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos durante esta semana que vamos a seguir en nuestro trabajo, que nos des oportunidad de servirte, de ministrar. Te pido que bendigas, Señor, la reunión de las hermanas, que haya invitadas, que escuchen tu palabra. Te pido, Señor, que
bendigas, Padre Santo, a cada uno de los hermanos de la iglesia, los jóvenes, los niños, cada familia, Dios. Mis hermanos que no han podido venir, quedaron en casa, que tú los bendigas también. Señor, tu presencia esté con nosotros en todo momento y que, Padre, nos permitas servirte con amor. En nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias por habernos traído a este lugar y nos vamos, Señor, con tu presencia también en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vayan por favor con cuidado.